Buenas tardes. Soy Agustín Carlos Amario y les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020. Vamos a tener un programa con un tema que ya hemos abordado en emisiones anteriores. Estaremos con la académica e investigadora María Hernández y el profesor de la Universidad de Guanajuato, Francisco Javier Martínez Bravo. Abordaremos este tema de masculinidades, pero en un marco especial, porque mañana se cumple un año exacto de que en la Universidad de Guanajuato se dio el movimiento estudiantil que paró actividades durante algunas semanas, todas las actividades de esa universidad. Digo importante porque en realidad así lo fue. Marcó un momento de la vida, no solo de la universidad, sino del Estado mismo. Primero en la capital, porque bueno, ahí está el campus principal, las escuelas de donde surgió esta universidad, donde primero inició, desde hace muchos años, y se extendió a otras ciudades del estado como León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Salvatierra, incluso llegó a San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, y hubo alguna que otra manifestación más allá en el noreste del estado. Ese movimiento que inició por el feminicidio de la joven Daniela, una joven egresada de la carrera de biología, causó indignación y provocó que la comunidad se manifestara. A partir de ahí, como les decía en emisiones anteriores, el tema nos interpelaba a los hombres y nos sigue interpelando. Por eso es que empezamos a hablar en una conversación o en algunas conversaciones con Francisco Javier sobre lo que implicaba para nosotros y lo que deberíamos de pensar sobre nuestras actitudes como hombres. Bueno, pues ese movimiento tiene mucho que ver en lo que estamos hablando hoy en día nosotros. Empezamos a hablar aquí en este programa desde hace unas semanas y que por eso quiero darle la bienvenida otra vez a María Hernández y a Francisco Javier. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Gracias por la invitación y por el acompañamiento en esta parte. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Javier Martínez Bravo de la Universidad de Guanajuato. Un gusto, un privilegio estar con ustedes, Agustín, Mari. Un abrazo. Igualmente, Javier. Bueno, pues, ¿qué me podrían contar? ¿Qué podrían contar a la audiencia sobre este movimiento y lo que significó para esto que habíamos hablado, Francisco? Que nosotros, como hombres, nos llevó a repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Quizá ya lo hacíamos desde antes, pero desde el año pasado, cuando se ve este movimiento, bueno, pues dice María Hernández, fue impactante. Así es. No sé, Mari, si nos quieras comentar algo con Javier mientras se acomoda, ¿sí? Mari, por favor. Mari. Pues me parece, yo me acuerdo mucho a partir de los preliminares de esta conversación, primero el activismo universitario. Me ayuda y me gusta porque el activismo universitario, la protesta de quien está en la universidad, me parece que además de lo estrictamente universitario, de ser alumnos, de estar inconformes, es un ejercicio gigante de ciudadanía. Y recuerdo mucho porque en las redes y luego en los noticieros vi la llegada del señor rector a las instalaciones de rectoría de la universidad. Y recuerdo mucho porque me pareció muy impactante porque socioculturalmente el silencio es algo que no nos acompaña. Ni en los momentos de mucho dolor el silencio nos acompaña y el silencio era de tal dimensión, por eso me parece que ha sido impactante,
porque los cuerpos tienen sonido. Y el caminar del rector y la gente que lo acompañaba también compartía el silencio. Entonces me parece que esa es una manifestación de ciudadanía en la protesta, pero fundamentalmente ganamos un espacio de silencio. Y el silencio en esa ocasión, que es lo que viene en este momento a mi mente, me parece que es muy valioso porque creo que la violencia no se combate con más violencia. Me parece que eso es interesante en términos de lo que lograron las universitarias, y conmemorar el hecho también me parece que es triste, en el sentido en el que pues finalmente se ha perdido una vida y el desarrollo de los acontecimientos nos permiten cuestionar la legalidad de los procedimientos en la impartición de justicia. No sé, Javier. ¿Qué Yo, nos cuentas, Javier? Sí, efectivamente se va a cumplir un año del estallamiento de esta huelga. Yo quiero considerarla de esta manera porque me parece que legítimamente se puede afirmar que fue el de las estudiantes, jóvenes estudiantes universitarios en Guanajuato, un movimiento fundado en un malestar totalmente legítimo. Resultó ser no solamente el feminicidio de Daniela, sino toda una serie bastante grande de agravios que salieron a la luz. En ese sentido, a mí me parece que si nos aproximamos a lo que sucedió hace un año aquí, como desde la sociología, podemos ver que esta lucha de las estudiantes fue impecable. La legitimidad de sus de justicia, de respeto, de seguridad, de respeto y consideración para ellas como estudiantes, es absolutamente legítimo. Por otro lado, sorprendió a propios y extraños la elevadísima conciencia de unidad y de identidad que ellas lograron configurar con su lucha y que se extendió luego a León y otros campus, porque vaya, yo como académico recibí lecciones tremendas, fundamentales de esa lucha de las jóvenes feministas de la Universidad de Guanajuato, porque vaya, trabajamos nosotros como en un nivel teórico, las cuestiones, o histórico, los movimientos sociales de México y del mundo, pero ante nuestros ojos se desplegó un ejercicio de ciudadanía, como dice la doctora Mari correctamente, una ciudadanía de muy profunda conciencia, de convicciones muy claras, con un discurso además muy estructurado, admirable por todos lados. O sea, era para como estar queriendo ayudar, pero desde luego que era una lucha suya y uno no debía ahí entrometerse, pero sí nos pusieron, digamos, desplegaron ante nosotros una problemática muy profunda, muy vieja y que hoy en día se empieza ya a abordar en su esencia, en toda su complejidad, pero yo en primer lugar quiero reconocer a todas estas jóvenes y a todas las personas que se sumaron a esta lucha de ellas por la elevada civilidad de sus acciones colectivas, coordinadas, disciplinadas, con identidad clarísima, porque permitieron a la universidad entrar en un proceso de transformación en el que actualmente estamos. Sí, yo recuerdo que, bueno, causó mucho impacto que lograran sentar en una misma mesa al gobernador Diego Sinué, al rector Guerrero Agripino y al fiscal. Que el fiscal, bueno, tuvo sus reticencias, que digámoslo con claridad,
fue parte importante para que este movimiento detonara, porque a la muerte de Daniela Vega, lo único que declaró fue que se investigaba el caso como homicidio o suicidio, y eso indignó mucho a la comunidad universitaria, que se organizó, pero de manera pues increíble, porque fue muy rápido. Bueno, quizá increíble para quienes no estamos ahí, ¿verdad? Pero quizá ellos, por esto mismo que decía Francisco, ya llevaban un tramo avanzado en su indignación, en su preocupación sobre el asunto, sobre estos asuntos, y bueno, pues eso detonó todo. A mí me pareció eso muy importante, pero también el hecho en sí de que las mujeres fueron las que empezaron todo, las que empezaron a levantar la voz hasta que se generalizó la protesta. ¿No es cierto? ¿Ustedes cómo lo vieron? A mí me parece que, por eso hablo de un ejercicio de ciudadanía, porque parece que la manifestación o la protesta viene como o estamos muy acostumbrados a que este tipo de consideraciones sean, decimos ahora, orgánicas, que se pueda ubicar este tipo de acontecimientos como esto que señala Francisco Javier, desorganizados. Y me parece que lo que vimos como nota en lo público para hablar de este tipo de ambientes es el resultado de un proceso de organización. Ahorita tendremos oportunidad de compartir con quien estuvo ahí, pero me parece que es el culmen de una serie de acciones que se están gestando y que se organizaron y que se trabajaron en red al estilo Castells de una manera muy inteligente. Y no quiere decir que sea una condición de las mujeres, sino que como universitarias están muy coordinadas, pero también es parte no del hartazgo, sino del modo de trabajar de las mujeres. O sea, no nos juntamos ahorita, se juntaron para la organización de la protesta, hicieron red de una manera muy rápida, pero tiene que ver con redes ocultas, comunicaciones que se dan entre las mujeres, por lo que señalaba Francisco Javier. El hartazgo, los procesos en los que se ha vulnerado a las mujeres por parte de algunos profesores con algunas conductas en su condición de varones, me parece que esto detona que podamos la ciudadanía observar el modo de organización de las universitarias. Esta cereza del pastel en términos del hartazgo puso de manifiesto y transparentó la capacidad de organización de las mujeres, que la siguen teniendo. Las mismas protestas aquí en León tienen esta misma organización. Ya sabemos que hay que seguirlas en redes para que estén seguras y luego hay que viralizar ciertas cosas, pero tiene que ver con una condición orgánica, porque así se ve, pero muy estructurada, porque las mujeres tenemos esta posibilidad de actuar más en red y de tener acuerdos. Entonces me parece que este tipo de manifestaciones hace que el sistema de organización de las universitarias sea transparente. Sí, me acuerdo que algunas de las peticiones que en ese tiempo se hicieron, bueno, algunas, las básicas fue una política institucional contra el acoso hacia las mujeres. ¿Sí? No solamente en las instalaciones universitarias, sino en las ciudades. ¿Sí? También mayor seguridad en las mañanas y en las noches, porque los horarios de la universidad son extendidos. Bueno, eran antes de la pandemia. Uh-huh. Y obviamente el despido, la dimisión de Lourdes Gasol, la directora de Ugénero, del programa Ugénero, que paradójicamente se quejaban las estudiantes de que eran revictimizadas quienes acudían
en busca de ayuda. Y finalmente, bueno, una disculpa pública del gobernador y del rector. Esas demandas en concreto, bueno, pues fueron en un principio atendidas, me parece que se quedaron en el tiempo. Y eso a mí me llama la atención porque si bien seguimos en tiempos de pandemia y las actividades están suspendidas, su gran parte, pues quiere decir o podría suceder que vuelvan a reactivar las inconformidades de la universidad, de las jóvenes, ¿no? Principalmente. ¿Ustedes cómo ven eso? Sí, creo que tienes razón y yo, digamos, desarrollaría esta lógica de la siguiente manera. Una vez que esta lucha y las acciones colectivas, coordinadas, que llevaron a cabo las jóvenes estudiantes feministas en Guanajuato, esto implicó que la agenda la estaban poniendo ellas conscientes de esa base o fundamento legítimo que Alain Touraine y otros llaman como lo que está en juego, o sea, lo que importa, el agravio originario. Entonces toca ya a quienes están siendo interpelados como causantes o incluso, no digo cómplices, sí, pero sí miembros de una cierta red que ejerce violencia sistemática, estructural contra las mujeres, estudiantes y trabajadoras en la Universidad de Guanajuato. Nos toca, pues el balón está en nuestra cancha. Ellas lo han puesto ahí y yo pienso que tendríamos que estar a la altura del compromiso que ellas han mostrado y de la complejidad que mostraron que tiene todo este problema de la violencia, del acoso, de la inseguridad, sobre todo hacia las mujeres. Y bueno, en ese sentido, yo esperaría que si no lo estamos, que lo estemos muy pronto, que estemos a la altura, es decir, efectivamente la persona encargada de la ventanilla U-Género se retiró a otras actividades y en este momento, si no me equivoco, todavía lo encabeza la doctora Vanessa Góngora, que es una feminista, es una profesora académica de muy alto nivel y de mucho compromiso. Y lo que las feministas desde fuera de las grandes instituciones critican es que las activistas con frecuencia al llegar a trabajar en instituciones académicas como las universidades grandes, autónomas o las instituciones de gobierno, como si se descafeinaran, como si ese activismo se subsumiera por razones políticas, administrativas, a requerimientos que muchas veces no responden a los reclamos originarios de esas transformaciones. A eso me refiero yo con que cuando digo que ojalá que si no estemos a la altura de ese reclamo de las jóvenes. Por lo que respecta a nosotros, los varones como género, los hombres, de donde surge, desde donde parte principalmente la violencia sexista, el feminicidio, etcétera, etcétera, necesitamos escuchar adecuadamente esta interpelación que nos han hecho las feministas en Guanajuato y actuar, o sea, sensibilizarnos y actuar adecuadamente de manera que respondamos a ese requerimiento de transformación. Yo creo que no hay manera de exagerar estas medidas. Es muy importante ir al fondo de esta reflexión transformadora y de acciones transformadoras y formar redes y círculos de reflexión y de transformación de los varones en la Universidad de Guanajuato y hacia afuera, y desde fuera hacia adentro también. Entonces, yo pienso que ya que el balón está en nuestra cancha, tenemos que hacer un juego digno, porque es una cuestión de vida, de la vida comunitaria, porque atentar así contra la dignidad, contra la seguridad, contra la vida de las mujeres,
es desde luego por sí mismo algo grave, pero además es suicida. Además es suicida, incluso considerando que parte, en su mayoría esa violencia parte de nosotros, los hombres como género, es suicida porque pues es más de la mitad del género humano, de la especie humana. Entonces, de que necesitamos cambiar por sobrevivencia de la especie y así en todos los niveles hacia abajo, emprender este proceso de transformación, entendiendo cabalmente este llamado y esta interpelación que nos han hecho, Agustín. Mari, ¿qué nos podrías decir al respecto? Porque a veces los hombres ni nos damos cuenta de lo que hacemos, de cómo actuamos, no sabemos cómo. Y cómo podríamos empezar a lograr esta transformación de la que habla Francisco. ¿Qué podemos empezar a hacer? Bueno, sigo picada con los puntos que Francisco señala. Solamente quiero decir una cosa. El reclamo a las mujeres tiene que ver con un doble reclamo. Primero a las autoridades, bueno, triple, a las autoridades. Y las autoridades son el Estado. Las autoridades de la Procuración y de la Seguridad Pública fueron interpeladas. La propia Universidad de Guanajuato se negó a ubicar este tipo de protestas, de problemas, no las quiso enfrentar. Entonces, como bien comentas, Agustín, el agrupamiento de estas figuras, que también es muy determinante que todos sean varones, eso también habla de las desigualdades, pero que el movimiento los haya podido sentar en la mesa con la reticencia, por ejemplo, de que no se quiere sentar en la mesa de ningún espacio, y además fue disciplinado para que se sentara. Me parece que eso es muy importante, porque es el movimiento de ellas las que tienen que estar. Difiero en el asunto de la cancha, porque hablar de fútbol es hablar de la metáfora de la guerra. Y me parece que ni las autoridades, hablo así del grueso de la población, hombres y mujeres, eran ajenas a los reclamos. Y en términos de la Procuración de la Justicia, tenemos una crisis de hablar del feminicidio como lo que es. Entonces, de repente a alguien se le ocurre que ese es un homicidio y de ahí no lo mueven porque parece autoridad. ¿Quién lo dictamina? No estoy muy seguro que sea un hombre o una mujer, pero me parece que estas crisis son terribles. Y también hablo de la complicidad que hace el silencio mismo. Entonces, mucha gente sabía lo que estaba pasando al interior de la universidad, mucha gente entiende ya lo que es un feminicidio, y entonces ahí es donde el reclamo se convierte en, digamos, más preocupante, porque a todo mundo, las mujeres universitarias le dieron una lección. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en términos de masculinidades? Los hombres reflexionan poco, no que no sepan qué hacer, Agustín. Esa es mi visión como investigadora de las masculinidades. O sea, al final del día sí hay una reflexión de lo que hacen. No me parece que hagan las cosas por desconocimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de varones generadores de violencia y les preguntamos a los generadores de violencia por qué le pegan a su pareja, la primera reflexión es, pues porque ella lo buscó. Y segundo, porque ella es un sujeto más del ecosistema en el que vive. Entonces, sí la piensa. Un generador de violencia piensa, pero cosifica. Y eso es importante porque no es el desconocimiento de que tiene por pareja a un ser humano, ese ser humano es ciudadana, que hay que respetar los derechos fundamentales de quien cohabita contigo, sino que ha cambiado esa estructura y ha cosificado a su pareja. Y no es desconocimiento, o sea, es una manera de entender y el ecosistema en el que vive hace reproducir este tipo de cosas. Entonces me parece que es como el acomodo. Lo que quiero dejar claro es que es el acomodo, porque cuando uno les pregunta, por supuesto que son conscientes de lo que hacen y además creen en una serie de cosas que les han sido impuestas sin reflexión. Y eso me parece que es importante. Francisco Javier hablaba de que la mitad del universo son varones y la mitad son mujeres. Eso me parece que es bien importante porque
desconocemos a la otra mitad. Cuando no queremos conversar con la otra mitad, entonces estamos negándonos a dialogar con todos. Nuestros ejercicios democráticos a nivel discursivo se limitan a lo que yo quiero y entonces tendríamos que hablar de los derechos y de las responsabilidades que tenemos en el ámbito de lo social. El llamamiento, por eso creo que los varones de Guanajuato, los varones universitarios, los profesores, fueron apelados de una manera maravillosa, muy asertiva. Pero también quiero poner de manifiesto otro tipo de conglomerados de varones que tampoco han hecho nada, que son en algunos casos hermanos, tíos, papás, a los que también la protesta les interpeló, porque de repente tomaron las calles, tomaron organización las mujeres, y tampoco veo en el ámbito de lo familiar todo el respaldo que se necesita en términos de la consanguinidad, del parentesco. También hay un reclamo ahí, y hay una interpelación de los varones acerca de esto que estamos ubicando. Cuando nosotros preguntamos, pues por ejemplo, del acoso escolar, mucha gente se daba cuenta y se callan este tipo de cosas, o se obvian, o de repente las invisibilizamos. Y han sido incapaces de poner en la mesa de la discusión esto. Y también hay que entender, entre los activismos y las oficinas, que se necesita tener perspectiva de género. Y la perspectiva de género para estos puestos y para la ciudadanía no es un asunto de poder, obligación que mandatan en algunos casos las leyes, las de protección a víctimas. Ya no es una opción. La ignorancia de la perspectiva de género tiene sanciones duras acerca de ciertos elementos, funcionarios públicos que no la quieren asumir, pero es que no es una opción no querer asumir la perspectiva de género. Por eso lamento que la reproducción de este tipo de normas se dé no solamente en los hombres, sino también en las mujeres. Entonces, es bien importante hablar de perspectiva de género, primero porque lo mandata la ley, y luego parecería que es como un asunto de posición política. Y me parece que quienes trabajan con víctimas tendrían que tomar en cuenta la legislación, que es una legislación muy progresista acerca del tratamiento, pero habla de perspectiva como una condición que tiene que ser respetada, porque además tiene implicaciones. Separarse del cargo, que eso fue lo que sucedió, y se tiene que decir las cosas como son, es una responsabilidad por no haber tenido suficiente entrenamiento. Digo, yo no sé cuáles son los motivos de no tratar a una denunciante, de una víctima como tal, pero la falta de tacto, además de que es una falta de entrenamiento, es una cuestión que se sanciona, y se sanciona con la separación del cargo. Entonces no es un movimiento político, sino es una obligación legal del tratamiento de víctimas. Y parecería que en las instituciones privadas el tratamiento de víctimas no es el que se le da en los organismos de procuración de justicia. Yo creo que me parece que estas remembranzas también hablan de la poca capacidad que tenemos de entender el marco de la legislación y hacerlo valer. Y ese es finalmente el marco en el que por eso estamos hablando de feminicidio y no de homicidio. O sea, las acciones afirmativas hacen que se le ponga el acento, y finalmente el acento se ha puesto por una serie de demandas que no tendrían que ser la protesta. Sigo pensando en la protesta y no en la lucha, porque se protestó de una manera tal que se ha podido simbrar. Y la manera en la que se protesta me parece que es muy vital. Y eso también me gusta, porque estamos hablando de un vigor, un ejemplo que ha marcado muchísimo la vida de las mujeres en Guanajuato. Por ejemplo, en la ciudad, ahora si alguien te sigue, que el fenómeno no ha terminado, o sea, la protesta no termina con el hecho de inseguridad, hay redes. Y entonces ellas son muy vigilantes de, viene un tipo siguiéndome a 2 cuadras y entonces voy a entrar, o utilizo el teléfono como un artefacto. Sigo viendo ahora con más potencia el desarrollo de las redes. Y me parece que los hombres tendrían que reconfigurar el quehacer de ser varones para justamente estas cosas que han sido denunciadas, que no terminan, que no acaban y que tendrían que modificarse, al menos en el ámbito de la ley. Sí, yo creo que, bueno, no me expresé bien, porque yo creo que esto
Entonces se dan en dos planos, ¿no? Cuando yo preguntaba qué hacer, porque a veces no nos damos cuenta, tienes razón, Mari, sí nos damos cuenta de que algo no está bien, pero cuando se habla de leyes, cuando ocurre algún evento que se hace público, cuando ocurren este tipo de movimientos, ahí nos damos cuenta, sí, que algo no está bien y que algo no estamos haciendo bien. Pero también está la otra parte, el otro plano, el de la vida cotidiana, en el que como hombres, aunque tengamos la voluntad de cambiar cuando nos damos cuenta de algún evento desagradable, bueno, no desagradable, terrible, como es el feminicidio, o como cuando estamos frente a alguien que está acosando a una joven y nos damos cuenta. Cuando vemos eso, sucede algo, pero continúa nuestra vida cotidiana y lo olvidamos, ¿sí? ¿Qué hacer con eso? Pero bueno, eso yo creo que también es motivo de seguir hablando del tema, ¿sí? Para poder llegar a entenderlo a más profundidad y empezar a transformar nuestra realidad, como dice Francisco Javier. Pero me daría, no sé si me permitan, darle la bienvenida a Molga Martínez, que ella fue parte del movimiento, porque creo que ya está ahí Molga con nosotros, está esperándonos, y a ver qué nos puede contar. Para darle la bienvenida, rescatamos unos videos del movimiento hace un año. Si los tenemos ahí, Omar, los podemos poner para regresar un poquito en el tiempo y retomar la charla con Molga Martínez. Hola, Molga, ¿cómo estás? Vamos a poner unos videos para regresar en el tiempo, decía. Escuchemos y veamos. ¿Cómo ves, Molga? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Te agradezco de verdad mucho. Muchas gracias por la invitación y pues bien, aquí estamos ya casi pues cumpliendo el aniversario de este paro y gracias por la invitación. ¿No se te pone la piel chinita? Sí, recordando esos 6 días de paro, sí, sí, pues recordando todos esos momentos que vivimos durante tantas horas, pues se me viene mucho a la cabeza, ¿no? Recordar toda la unión de la comunidad universitaria, pues de alguna parte me recuerda toda la nostalgia que vivimos en esos días. Entonces sí es como una fecha, pues sí, el aniversario de cuando empezó el paro, algo que
y yo creo que no solo a mí, obviamente, sino a todas mis compañeros y mis compañeros partícipes, pues nos conmociona mucho estas fechas. Bueno, pues Francisco, Mari, pues yo creo que podemos iniciar un diálogo con Molga, que, bueno, yo esperaba contar con alguna otra estudiante para que nos diera sus impresiones de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo. Pero bueno, podemos platicar con Molga porque me parece importante recordar cómo surgió todo. Porque si no estoy equivocado, y hago énfasis en eso, quienes iniciaron todo fueron ellas, fueron ustedes las mujeres. ¿Cómo fue todo eso, Molga? Pues yo recuerdo muy bien que todo fue, pues sí, el paro inició por el feminicidio de Daniela Vega. Fue como la gota que derramó el vaso, porque si bien eso fue lo que motivó el movimiento, ya después se fueron agregando diversas causas. No solo se pedía justicia por el feminicidio de nuestra compañera, sino también se pedía pues que ya pararan en las autoridades universitarias a la impunidad dentro de los espacios universitarios en torno a los acosos, las violencias sexuales y todas las violencias de género que sufrimos alumnas, administrativas, profesoras, etcétera, etcétera. Entonces, sí, fue la gota que derramó el vaso, el feminicidio de Ana Daniela Vega, pero claro que después se fueron sumando causas. Y lo que yo recuerdo muy bien es que inició porque a Ana Daniela, su familia, pues la reporta como desaparecida los últimos días de noviembre, la encuentran en su departamento muerta, la fiscalía dice que fue suicidio, y después lo que nos indignó, lo que indignó a las mujeres fue la respuesta de las autoridades universitarias, ya que en cuanto se supo de su muerte, pues hubo indignación por parte de las mujeres universitarias en redes sociales, y una vez más esperábamos que la universidad estuviera callada, eh, como, lo, como, como se puso con anteriores pues tragedias, ¿no? También de alumnos que en el semestre de agosto-diciembre de 2018 también hubo pues casos consecutivos de alumnos que estaban desaparecidos, y la universidad siempre pues en silencio, las autoridades siempre en silencio. Entonces nosotras ya no podíamos permitir más el silencio por parte de la autoridad de la universidad, pero la respuesta fue a nuestras, pues sí, a nuestras demandas. La respuesta fue un video de la directora de corresponsabilidad social, un video en el cual pues, se podía percibir muy bien que estaba leyendo, pero no, bueno, eso no es lo indignante, ¿no? Sino que en este video se deslindaba la universidad a través de esta persona, se deslindaba pues, de la tragedia, como tal vez lavándose las manos, argumentando que ella ya no estaba inscrita, que ya había terminado sus estudios, que solo le faltaba titularse. Entonces es como, pues sí, lo lamentamos, pero ya no era nuestra estudiante, ¿no? Y creo que fue una muy mala, claro que fue una muy mala respuesta, porque, ok, terminas tus materias, pero sigues siendo parte de la universidad. La universidad no solo es un lugar donde vas a aprender y a titularte, es es un lugar, pues, en donde convivimos en comunidad. Personalmente, la universidad para mí es un espacio donde pues me ha hecho crecer como persona. Entonces yo creo que no debemos ver a la universidad como, ok, solo vas a la parte académica. Entonces, pues partiendo de esta respuesta de la titular de corresponsabilidad social, que es el área que está encargada como del programa Eugénero, fue la indignación que surgió de que cómo la universidad nos va a dar la espalda, se va a deslindar, argumentando no sé qué, solo porque no pagamos inscripción. Y pues fue a partir de ahí la indignación. Ese video lo subieron un fin de semana, creo que todavía lo podemos encontrar en redes. Y el domingo, antes pues del paro, todos
todas nos empezamos a poner de acuerdo, todos nos empezamos a poner de acuerdo mediante grupos de WhatsApp. Ya entró el lunes, que ya estábamos como más organizados todos en la comunidad estudiantil, y pues llegó el miércoles, se dio el paro, pero sí, respondiendo a tu pregunta, Agustín, el paro inició por una causa feminista, aunque todavía tal vez muchos compañeros, alumnos, piensen que no es así, porque incluso en esos días de paro había como mucha negación a aceptarlo, ¿no? Que el paro pues inició por una causa feminista. ¿Quiénes son las que siempre han estado gritando y enfrentando estos problemas de feminicidios? Pues las mujeres. No es como que los hombres dijeran, ok, vamos a hacer algo porque tenemos la iniciativa. Claro que no. Quienes han tomado siempre la iniciativa pues son todos los grupos feministas, ¿no? Entonces sí, fue una iniciativa y fue algo que se originó gracias a los movimientos feministas, y ya posteriormente se fueron añadiendo más exigencias por parte de toda la comunidad universitaria. Sí, eso me parece importante resaltarlo, porque de verdad que, bueno, decía yo en alguna otra ocasión, luego se les acusa de gritonas, pero sin ellas, sin esos gritos, no estaríamos, de hecho, no estaríamos aquí hoy. Y bueno, Mari y Francisco, bueno, pueden intervenir, siéntanse con la confianza de intervenir cuando lo deseen. Hay una cosa, Molga, que a mí me impresionó muchísimo, y utilizo el término porque viene empleado por Mari hace rato, porque me acuerdo de las manifestaciones y la cachaza del rector Luis Felipe Guerrero Agripino, en la que pasó sobre los manifestantes. Hola. Me parece que eso es súper significativo del movimiento. Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué pasó con los varones alrededor de ustedes como feministas, como movimiento, como parte de la organización? Pues la verdad es algo que nos decepcionó mucho, aunque no sé por qué, la verdad, personalmente me decepcionó, si no es que yo esperara mucho de nuestros compañeros universitarios, pero en el paro se evidenció de manera muy profunda que el mismo movimiento estudiantil estaba plagado de violencia de género. Y era un movimiento mixto, incluso hubo un contingente feminista y al lado de las escalinatas, pero bueno, eso no quita el hecho de que en el paro se evidenció que pues que la misma comunidad estudiantil sigue plagada de misoginia, de machismos. Yo recuerdo que pues que en el contingente feminista se gritaban muchas consignas feministas que se han repetido marcha tras marcha, y algunos compañeros se molestaron diciendo no griten eso porque no hay que ser groseras con las autoridades, cuando pues estábamos en un paro, ¿no? No íbamos a ser como las más gentiles pidiendo las cosas por favor si ya sabemos que eso no funciona. Entonces, pues sí se evidenció mucho que muchos compañeros se rehusaban a creer que los movimientos feministas en el paro del auge estaban vivos, estaban latentes y estaban impulsando mucho el movimiento. También el hecho de no querer aceptar que estos movimientos feministas fueron los que impulsaron la lucha estudiantil en Guanajuato. El hecho de no creer, de no aceptarlo, pues también es renegar, ¿no? Renegar de que la lucha y movimientos de mujeres son más que necesarios en cualquier ámbito y espacio. Perdón por el problema, tuve un apagón literalmente, se fue la luz, entonces por fortuna regresó rápido y aquí estoy de nuevo. Yo decía, ya no sé cómo me rescataron, pero
Les decía que me impresionaba la cachaza del rector Luis Felipe Guerrero Agripino cuando caminaba entre los manifestantes con la frente en alto como si no pasara nada. Era una cosa que desde la distancia a mí me impresionaba. No sé cómo vivieron ustedes eso, Olga. Sí, pues lo recuerdo muy bien, fue el segundo día, incluso pues a ese paseo le llamamos ahí entre la comunidad universitaria el paseo de la vergüenza o el camino de la vergüenza, porque pues Agripino acababa de salir del teatro principal, fue el primer día que se reunieron las autoridades, pero faltó Samarripa, por lo cual no nos dimos al diálogo, porque pues fue una de las consignas, ¿no? Sin los cuatro no hay trato. Nos salimos, dijimos, no llegó Samarripa, el paro sigue hasta que se reúnan las cuatro autoridades. Entonces, pues no sé qué le pasó a la cabeza, no sé qué le pasó a Agripino por su cabeza, tal vez pensó que sería como buena idea, pero pues sí, lo vimos como muy, muy de frente, tal vez él pensaba que así nos iba a demostrar que él estaba haciendo frente al movimiento pues de los y las estudiantes, pero yo creo que fue como una muestra de soberbia tal vez, porque, bueno, incluso si recordamos su disculpa pública del último día, pues a muchas y a muchos nos pareció que en su disculpa estaba inmiscuido, perdón, también algún regaño, ¿no? Y también como ciertos aplausos hacia él mismo por lograr lo que debería lograr una universidad, ¿no? Entonces, pues sí, hay que aceptar que el rector es un gran orador, entonces puede construir buenos discursos, pero a fin de cuentas se queda en eso, ¿no? Discursos que no aportan en nada y sí, fue su paseo de la vergüenza y no sé qué quería lograr con eso, pero fue impresionante porque pues yo sentí en ese momento que él estaba caminando y alrededor estábamos todas y todos unidos, unidas en este movimiento, entonces pues era como una demostración simbólica de que pues aquí estábamos, ¿no? Aquí estamos y no nos van a callar, vamos a gritar, vamos a exigir por lo que nosotros estamos luchando y no nos van a pagar. Claro, claro. Y me ¿Cómo? llama la atención, Olga, perdón, Sí, no, adelante, adelante, Mari. me llama la atención porque este relato de Molga de las maneras también me llama mucho la atención y todas las protestas feministas, todas, la primera crítica tiene que ver con los modos. Hay una censura natural de los varones a los modos de la mujer. No digan eso, no son las maneras, no digan palabrotas, no griten, no se entiende, o sea, no se entiende la protesta porque parecería que el simbólico de las mujeres tiene una figura al interior de la mente y entonces parece que hay modos de manifestarse dependiendo del género. Entonces, eso no, o no griten, o no, eso me parece terrible, Molga. ¿Cómo viven la censura? Porque luego, además de que uno está súper indignado, es el momento de la protesta, todavía tienes esta interpelación de no lo hagan. Digo, yo me pongo más brava, pero ¿cómo viven la censura de los próximos que además son estudiantes como ustedes? Sí, pues justo fue como esa censura a las consignas y también yo creo que podemos agregar el hecho de que muchos estudiantes y también no solo estudiantes, sino la mayoría, sino es que toda la sociedad guanajuatense que nos ayudó en este movimiento, aplaudieron el hecho de que fue una protesta pacífica, como si se estuvieran quejando o como si estuvieran comparando con las marchas feministas de que destrozan todo, deberían aprender. Y yo también recuerdo, por ejemplo, en una entrevista que dio el presidente municipal en esos días del paro, Alejandro Navarro, diciendo, son admirables estos estudiantes porque lo están haciendo de manera pacífica, no han rayado, no han destruido monumentos, cuando sabemos que pues las pioneras de este tipo de protestas
no pacíficas son, son las feministas, ¿no? En nuestro país. Entonces, también esa parte de como querer comparar el movimiento estudiantil con las feministas, porque el movimiento estudiantil es admirable. Aprendan mujeres feministas a que así se protesta y están consiguiendo cosas. Es eso, y que en los mismos días del paro, yo recuerdo mucho que de la consigna que se quejaban, era la que le dirigíamos al rector, que ese no es un rector, es un fascista macho burgués, y lo cual pues les indignó a muchos compañeros. Oigan, no, esa consigna no, hay que ser respetuosos primero que nada, cuando pues las protestas se tratan pues de romper ese status quo, ¿no? De incomodar a las autoridades con las que estamos exigiendo, y pues sí, son censuras que a fin de cuentas, lo digo y lo sostengo, evidenciaron que el machismo, que el renegar de los movimientos feministas, estuvieron y están muy presentes entre nuestros compañeros en las aulas de profesores administrativos, y yo creo que esta censura en los días del paro para con las feministas fue lo que como que nos empezó a abrir los ojos de que, ok, es un movimiento estudiantil, pero nos estamos dando cuenta que, pues que en realidad a las feministas no tenemos que luchar y pues estar en nuestro movimiento solas, porque en realidad un movimiento estudiantil mixto no nos va a respaldar, ¿no? Y sí fue lo que se empezó a descubrir ya días después del paro en enero, pues todavía estuvo más claro eso de que el movimiento feminista de la UG como que empezaba a deslindarse, se deslindó de la comunidad estudiantil, porque pues en la comunidad estudiantil censura, prácticas de no respaldarnos, prácticas de machismos, violencias. Entonces pues sí fue algo muy desagradable, la verdad. Pero hubo, en cambio, una manifestación muy fuerte cuando instalaron el muro. Bueno, no, era El una valla. tendedero. Sí, el tendedero. Oh, eso fue muy, muy fuerte. Citar con nombres y apellidos a estudiantes que participaban en el movimiento, pero que a la vez eran acosadores, a profesores que, con denuncias, académicos que habían sido incluso denunciados, ¿no? Esa me pareció una cosa muy, muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo vieron Sí, eso? ¿Cómo lo viviste? sí, pues esto del muro con que francamente me sorprendió mucho, porque pues empezó creo que como un ejercicio de, ok, aquí se va a instalar el contingente feminista y hay que aprovechar como estas mamparas que están en las escalinatas para que las mujeres vengan y pongan el nombre de su acosador. Eh, y pues yo creo que muchas, o bueno, personalmente yo no esperaba el impacto de este ejercicio, porque de verdad fueron miles de nombres los que se plasmaron en este muro: profesores, administrativos, alumnos mismos del movimiento. Y, y pues yo creo que fue un ejercicio muy necesario y muy revelador en este paro, porque otra vez vuelvo a lo mismo, nos hizo darnos cuenta de que nuestros compañeros de lucha en este movimiento estudiantil, pues violentan mujeres, y sus nombres aparecían en el muro. Entonces, pues en realidad si el paro, si el movimiento estudiantil tenía en una de sus demandas todas las violencias de género, pero los mismos violentadores estaban como, pues sí, luchando a nuestro lado, pues qué íbamos a esperar, ¿no? Si estaban ahí mismo compartiendo lugar de protesta con nosotras. Entonces, pues no sé, yo creo que al día de hoy esto tiene un gran impacto, el saber que, pues sí, en la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato no, no puede caber bien el movimiento feminista. Yo creo que sí hay que separarlo, porque son cosas
que van por lo mismo, exigencias hacia la universidad, pero separadas por el hecho de que en los espacios estudiantiles mixtos no podemos estar seguras. ¿Te sorprendió algún hombre que viste en estas manifestaciones, además de los compañeros de los mismos colectivos? ¿Hubo algún hombre que te hubiera sorprendido? Pues la verdad, no me sorprendieron porque yo siempre he dicho que los hombres, o sea, bueno, todas las personas hemos sido educadas bajo un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, a mí no me sorprendería que me dijeran, incluso tu hermano, tu mejor amigo, ejerció violencia de género, es violentador. No me sorprendería porque pues están educados bajo un sistema que les permite hacer eso sin que haya represalias. Pero no me sorprendió en el hecho de que no lo puedo creer de él, él es muy bueno conmigo, porque sabemos que una frase que dice, ¿no? El amigo de una puede ser el violentador de otra. Entonces eso nos deja muy en claro que, pues que todos, ningún hombre está absuelto de cometer o de ejercer violencia de género de cualquier tipo. Y pues sí, eso, vi nombres de profesores que conozco, administrativos, alumnos. Entonces, pues sí, fue como, para mí fue muy revelador personalmente el hecho de darme cuenta de que, pues, realmente nosotras las mujeres no podemos como estar seguras en un movimiento mixto, porque como el movimiento estudiantil de la UG, porque pues aquí mismo estamos compartiendo lugar de protesta con muchos de los violentadores, ¿no? ¿Hubo rechazo de algunas mujeres, Molga? Hablan ustedes de feministas y yo digo, hay mujeres que no, declarándose feministas, las hayan apoyado, y hubo mujeres que estuvieron en contra de la manifestación, que no son feministas. Pues la verdad no sé, sí, supongo, porque bueno, incluso hay mujeres que no se autodenominan feministas, pero aún así, digamos que están como en un proceso de deconstrucción de todos estos estereotipos y prácticas patriarcales, porque pues sí, me pasó a mí, cuesta trabajo como el nombrarse feminista, ¿no? Pero también hay mujeres que, pues que todo lo contrario, ¿no? A mí no me representan, no destrocen, no sé qué. Y la verdad no sé si eso pasó en el paro porque yo desde pues ese momento estaba, y pues años atrás, desde que entré a la licenciatura, me he rodeado como pues de mujeres que sí se denominan feministas. Entonces la verdad no estoy muy segura si hubo como quejas hacia estos movimientos feministas de otras mujeres, pero yo esperaría que no, la verdad, y tal vez si pasó, pues yo creo que fueron mínimos los casos, porque, y también es algo que he visto, independientemente de este movimiento estudiantil, el movimiento feminista en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato capital, pues ha ido en aumento, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez somos más las alumnas y en general las mujeres guanajuatenses las que estamos como pues sí, luchando desde nuestras propias trincheras, aportando lo que sea a causas feministas, aunque muchas no se nombren feministas. Francisco, tú querías preguntar algo hace un momento. Sí, bueno, primero agradecerle a Olga. Olga es tu nombre, ¿verdad? Molga. Sí, soy Olga, pero me dicen Molga, entonces Molga está bien. Ok. Bueno, agradecerte por estar aquí, por tu testimonio, porque esto que viviste, ya rumiado, reflexionado todo un año, se convierte en una experiencia tuya yo digo que muy brillantemente aquí expuesta. Y yo quería mencionar una cosa relacionada con esta idea de comunidad. Olga ha dicho algo muy crítico acerca de cómo el discurso de ser una comunidad universitaria
pues no compagina con esta atmósfera de violencia hacia las mujeres, violencia de muchos tipos y en muchos niveles y en muchas escalas, ¿no? Por eso hablamos de violencias en plural. Y en ese sentido, a mí me causó mucho interés y mucha esperanza ver cómo la comunidad fuera de la Universidad de Guanajuato, así como decía Olga, gente de Guanajuato que se acercaba a mostrarles su apoyo y apoyarles con ayuda material y apoyo moral también y en efectivo, porque había que solventar gastos y comprar materiales. Entonces, yo creo que así como esta lucha de las estudiantes feministas de la Universidad de Guanajuato nos hizo como sumergirnos en el espejo, bueno, valga la metáfora, como si el espejo fuera un océano y darnos un chapuzón ahí, para mirarnos a nosotros mismos, nosotros como varones, yo soy profesor en la Universidad de Guanajuato, y ver todo este despliegue de formas diferentes de violencia que habían estado viviendo durante tanto tiempo y que en ese momento se conjuntaban y nos estallaban en la cara como una especie de bomba de tiempo que no habíamos querido ver, que habíamos querido ignorar y que estábamos muy cómodos disfrutando de un cierto privilegio y de pronto todo esto sucede. Entonces, así como creo yo que muchos, tengo la esperanza de que muchos de nosotros habíamos entendido las lecciones de ese movimiento de las jóvenes feministas, también fuera de la universidad, pues se sensibilizara la gente sobre el problema de esta violencia machista y del esquema patriarcal del que habla Olga, porque pues aquí hay un discurso también muy frecuente, que lo podemos escuchar todo el tiempo en las calles y en redes sociales, de revictimizar a las víctimas, ¿sí? Entonces a mí me tocó, andando ahí en el centro durante aquellos días, escuchar a hombres como yo, despotricando contra el movimiento y las demandas expresadas ahí en sus cartulinas, en sus pancartas. Pero al mismo tiempo, cuando yo les preguntaba si a estos hombres con los que hablé, como ciudadanos, gente que vive por ahí en los alrededores y pasaba por ahí y despotricando, como digo. Y yo les preguntaba si no se daban cuenta de que eso era cotidiano, de que, por ejemplo, los piropos que les llamábamos, pues que son en realidad acoso callejero y que es violencia, por lo tanto, o que culpar a las mujeres víctimas de acoso argumentando su forma de vestir, la hora en que caminan por ahí, si van solas o acompañadas, si sonríen o no sonríen. Poner atención a estas cosas son formas de violencia también y pues con frecuencia lo niegan, ni siquiera comprenden la dimensión de violencia que todas estas acciones tienen. Y yo tengo la esperanza de que este chapuzón y esta sacudida que nos dieron ustedes, pues nos meta a dinámicas mucho más enérgicas de transformación, porque, como digo, esto sí es violencia misógina, pero también es un acto suicida de nosotros varones como género, porque pues ponemos en riesgo hasta la supervivencia de la especie. ¿Cómo es posible que contra la mitad de la humanidad, ¿no? Yo realmente pienso que así como las autoridades dieron algunos, yo voy a verlo de la manera positiva, no es que justifique a nadie, pero quiero decir que fue una sacudida para las autoridades, el gobierno del estado, la fiscalía y las autoridades universitarias. Y entonces hay que tomarles la palabra y continuar, o sea, jalar ese hilo y con ese hilo tejer
esos compromisos que son como una agenda pendiente que las feministas nos pusieron enfrente, y asumirla como propia y trabajar a profundidad. A mí en lo particular me interesaría contribuir en esa lucha que iniciaron las feministas, contribuir trabajando con géneros, con los varones, con hombres que ejercen violencia, a veces sin reflexionar sobre ello. Y bueno, para reflexionar críticamente sobre ello y para realizar intervenciones, crear círculos de reflexión de nosotros los hombres, y porque hay cosas que tenemos que tratar entre nosotros y también en ciertos momentos articularnos y cuando sea posible trabajar junto con las feministas. Pero nosotros como hombres, de donde procede toda esta violencia, necesitamos actuar, y yo no pienso que esa es una de las partes en las que más atraso hay, porque así como en la ventanilla un género hubo cambios y bueno, ya hay gente, no sé quiénes trabajan ahí, pero sí conozco a la doctora Vanessa Góngora. O sea, hay gente con perfil, y eso era uno de los reclamos dentro del pliego petitorio, si no me equivoco. Hasta en eso fue ese movimiento muy elegante en el sentido de que bien construido desde sus cimientos, ¿no? bien legítimo por sus reclamos y por sus formas también. Decidieron tener ese estilo de protesta, y todo eso a mí me pareció una enorme lección. Pero como digo, hubo ciertas transformaciones en la Universidad de Guanajuato, hay que seguirlas impulsando. Donde yo veo que han faltado transformaciones es en el trabajo con hombres, y a mí me gustaría pues invitar a gente especialista, así como la doctora María Hernández aquí presente, y otros compañeros, colegas con los que yo tengo contacto, que son gente de mucha trayectoria, para trabajar con los hombres, para empezar aquí dentro de la Universidad de Guanajuato. Yo pienso que hay que invitarles al diálogo, a un diálogo crítico, a una reflexión que no hemos hecho los hombres aquí, y invitarlos, no sé quién vaya a asistir a una reflexión y un diálogo autocrítico así, pero yo creo que donde sí cometeríamos un error es en no propiciar y no invitar a este trabajo con hombres, porque vaya, parece que todo el trabajo lo están haciendo las feministas, y bueno, nosotros tenemos un compromiso enorme que no estamos asumiendo, y a mí me interesaría mucho participar. No digo liderando, yo no estoy hablando aquí de que quiero chamba, de que quiero figurar yo, no, o sea, incorporarme a estas dinámicas, pues invitando especialistas para que nos ayuden a organizarnos y a trabajar en serio, profundamente. Y es lo que yo quería compartir, y de paso pues agradecer las enormes lecciones que nos han dado con este movimiento decembrista o decabrista del 4 al 10 o al 11 de diciembre de 2019. Gracias. ¿Cómo ves, Molga? Yo me acuerdo el impacto que causó en la ciudad esos días en que veía fotos de todos estos nombres, los acosadores, veía esos nombres de las autoridades que no respondían. Me acuerdo una pancarta que decía: Samarripa, ¿ya terminaste tu agenda? Algo así. Creo que si se juntaran todas esas pancartas, reflejarían muy bien todos los despropósitos en los que funcionarios, compañeros, estudiantes, periodistas incluidos, todos de este lado, pues en esas actitudes en las que incurrimos. Y yo no sé, pero me quedaría con esa consigna que también ustedes plasmaron ahí en esos días, que decía: la falda nunca es demasiado corta, tu mentalidad sí.
No sé qué diga Mari. Francisco Javier habla del trabajo con los hombres. Algunas puntualizaciones que me parecen necesarias. En México y en América Latina, el trabajo de masculinidades lo empezaron las mujeres. Eso me parece que es determinante. Entonces, también creo que el trabajo de masculinidades al interior de la universidad tendría que tener el acompañamiento y la participación de algunas mujeres, y me sumo a cualquier posibilidad de trabajar. No creo en las exclusividades, no creo en el trabajo solamente de los varones. Se necesita trabajo de interlocución, eso me parece que es importante. Y yo tengo una pregunta, porque hay que estructurar, pero a un año del movimiento, Olga, ¿qué pasó con los profesores denunciados? Y en el ámbito de la universidad, yo esperaría que las asimetrías del poder entre la relación profesor-profesora y estudiante hubieran disminuido. O sea, tanto esfuerzo, tanta energía femenina, tanto feminismo reclamando. Yo quiero que nos cuentes si a un año de este tipo de cuestiones las relaciones cambiaron. ¿Y qué pasó con aquellos estudiantes, profesores, administrativos que tuvieron visibilidad por ser generadores de violencia? Pues la verdad, no se ha avanzado mucho desde mi perspectiva porque, y bueno, esto lo podemos ver desde enero, ¿no? Que uno de los primeros, o creo que fue el primer intento del rector y pues de otras autoridades universitarias fue el famoso decálogo, ¿no? Que presentaron en enero, ya entrando a clases, el cual era como un esfuerzo pues de cumplir con este convenio en la materia de género que se demandaba. Pero claro que fue una terrible respuesta por parte de Agripino y de quien alentó ese protocolo, perdón, ese decálogo. No sé si tuvieron oportunidad de leerlo, pero bueno, el decálogo, como también el protocolo de un género, son herramientas realmente muy ineficaces que no aportan en nada a las demandas feministas. Entonces yo creo que, y también desde el momento en el que las autoridades se negaron a incluir a las alumnas feministas en estos temas, pues ya empezamos mal, ¿no? Porque, ok, si tienen un programa de género en la universidad que se va a encargar de atender todas estas denuncias de violencias de género en espacios universitarios, pero ¿quién hace el protocolo? ¿Quién hace este protocolo de un género? Pues claramente también, no sé, tampoco sé si han tenido oportunidad de checarlo, pero también, bueno, el protocolo del que hablo es el que se creó cuando estaba Lourdes Gasol, la que fue despedida. Tal vez ahorita ya está como en proceso de cambio, pero ese protocolo de verdad era totalmente revictimizante. Lo que hacía Eugenio pues era eso, revictimizar. Entonces, ok, sí, hacen un protocolo, pero no lo hacen las feministas, lo hacen académicos desde la comodidad de su escritorio, cuando ellos ni siquiera tendrían que estar haciendo protocolos sobre violencia de género, ¿no? Entonces, ok, despiden a Lourdes Gasol por demandas del movimiento estudiantil, pero bueno, yo creo que no es la única acción para, pues sí, como para mantenernos a nosotras como felices, si es que así lo quieren ver las autoridades, como, ok, voy a hacer un decálogo ahora para que vean que nos estamos tomando en serio sus exigencias. Y pues no, o sea, totalmente fue lo contrario. De hecho, no se supieron ese día que presentaron el decálogo en enero, pues las feministas estuvimos ahí manifestándonos frente a él y pues totalmente ignoradas, ¿no? Y desde ahí fue como una muestra de, otra vez, superioridad por parte de las autoridades, queriendo hacer todo ellos, cuando pues no deberían, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Las invito, alumnas feministas, a que trabajemos conjuntamente en la creación de estos protocolos, de estas herramientas, de estos programas, etcétera, etcétera. Otro de los ejemplos que también me salta mucho es la creación de comisiones que también se dieron a partir del paro.
no sé si recuerden que en febrero hubo una marcha, fue a mediados creo de febrero, que era una marcha pues que pretendía como rechazar, visibilizar el rechazo a la creación de comisiones que estaban surgiendo no, en los diferentes campus, y era comisión de género, seguridad y no recuerdo la otra. Pero en las comisiones de género, hablando por ejemplo pues de donde yo estoy, que es el edificio central, la comisión de género que se estaba creando ahí, empezamos mal porque el director de esa comisión de género, para la dirección estaba contemplado un profesor de una carrera de ahí de edificio central, y un profesor que había sido señalado en el muro, un profesor que antes del paro ya sabíamos que era un profesor acosador, que ejercía violencia de género contra muchas alumnas. Entonces, pues cae mucho en la incongruencia, ¿no? Vas a hacer una comisión de género para darle seguimiento a los temas de género que surgieron por el paro, pero de director pones a este señor acosador que sabemos que es un violentador con sus alumnas. Pues qué está pasando ahí, ¿no? Y también agregas a profesores, a profesoras, pero otra vez dejas de fuera a las alumnas, que son quienes pues idealmente tendrían que estar como trabajando en estos temas y en estos espacios, ¿no? Entonces, pues partiendo de estos ejemplos del decálogo y de las comisiones, yo creo que no se ha avanzado mucho en esa materia de las exigencias de violencias de género. Y bueno, en realidad no creo que se haya avanzado mucho tampoco en los otros ejes del convenio, ¿no? Pero, pues no sé, yo también lo que me gustaría resaltar es que no se ha dado seguimiento y no sabemos ahorita qué está pasando pues, con los resultados de este convenio por la pandemia, ¿no? Esa marcha de febrero, pues como que otra vez pretendía hacerle saber a las autoridades, al rector, estamos aquí y tus respuestas del convenio no nos están convenciendo. Entonces, pues es como una advertencia, ¿no? Estamos vigilando, no porque ya se acabó el paro, quiere decir que nos olvidamos del convenio, no, al contrario, estamos haciendo esta marcha para que recuerdes que deben ser acciones congruentes, acciones que de verdad aporten y no un decálogo de como 10 mandamientos para erradicar la violencia de género. Entonces, pues sí, yo creo que la pandemia hizo lo suyo. Yo creo que es lo que yo creo personalmente. Tal vez a Grippi no le cayó muy bien, ¿no? Como el confinamiento, porque ya nos impidió a las mujeres unirnos y pues sí, estar en protestas físicamente. Bueno, pues no sé si quieran comentar algo más, el tiempo ya nos está comiendo, pero yo creo que este movimiento, como decía al principio, yo creo que marcó a Guanajuato, no solamente a la ciudad, no solamente a la universidad, sino a todo el estado, porque pues sacó a la luz, aunque todos sabíamos que estaba ahí, efectivamente, lo que puso a la vista de todos fue que ya no podemos seguir así, que ya no puede seguir haciéndose lo mismo y mucho menos esperar a que, sobre todo, las jóvenes no digan nada. Y Esperar a que siga el silencio. se está reproduciendo y se está visibilizando la violencia contra las mujeres y contra la comunidad de la diversidad en otras universidades públicas, que eso me parece que es un avance en materia de democracia, pero también en las universidades privadas. Es un asunto de legislación que tiene una laguna muy grande y que no termina en un protocolo. Se necesitan articulaciones para denunciar a quien intenta violentarte, independientemente del género, además lo creo. Pues bueno, yo los quiero seguir invitando. Molga, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, no sabes cuánto te lo agradezco que hayas aceptado estar aquí. Y la invitación es permanente para seguir hablando de estos temas, Molga. Porque yo creo que ese es, bueno, yo lo digo como periodista, ese es nuestro deber. Seguir hablando de estos asuntos, hacerlos públicos, sacarlos a la luz,
no dejarlos allí debajo de la mesa, en la oscuridad. No, hay que seguir hablando de eso. Y el espacio está aquí. Yo te invito permanentemente a hablar aquí de estos asuntos, de seguir hablando del tema. Y por supuesto a Mari, que ya tenemos ahí muchas ideas para seguir. A Francisco, por supuesto, que ya sabe, te agradezco muchísimo también porque, bueno, empezamos a hacer esto desde hace rato. Y no sé, bueno, un comentario final que quieran hacer, algo que se les haya quedado por ahí. Sí, pues para empezar, agradecer también otra vez por la invitación. Yo creo que pues sí, ya lo estamos diciendo, a un año de este paro, hay que seguir hablando, ¿no? Y no solo al primer aniversario, sino pues sí, fue un suceso histórico que conmovió tanto, como ya lo comentamos, no solo a la comunidad estudiantil, sino a la sociedad en general, ¿no? Porque eran demandas que también pues ya venían de inseguridad en el ámbito de toda la ciudadanía. Entonces, sí, yo creo que hay que seguir hablando, y pues es un tema, el paro es un tema que da para muchísimas reflexiones de muchos ámbitos, no solo en esos días, sino lo que pasó en los meses posteriores, como el movimiento se fue tomando distintas formas, etcétera, etcétera. Entonces, también agradezco mucho la invitación para hablar de estos temas que es importante que se sigan tocando donde se pueda. Muchas gracias. Yo diría que así como espero que mucha gente hubiera aprendido esas lecciones de diciembre de 2019 en la Universidad de Guanajuato, fuera de la universidad también, o sea, toda esta gente que se acercó al movimiento para apoyarles, yo pienso que pues ya de alguna manera estaba sensibilizada. A mí me interesaría conocer la experiencia de quienes no estaban sensibilizadas, de esas personas, y de qué manera habrían percibido ese movimiento de diciembre, que como yo lo veo fue fundamental. Es fundamental porque no ha muerto, y siempre que la causa siga viva, pues el movimiento tiene que vivir. Pero también me gustaría mucho que esto repercutiera por ejemplo, en las instancias de gobierno, del Estado, del nivel que sea, porque ahí se da mucho, debido a la precariedad laboral, otra vez hay esas relaciones jerárquicas, son, digamos que han sido utilizadas como tierra fértil para llevar a cabo estas impunemente acciones violentas contra las mujeres. Entonces la precariedad laboral con frecuencia impide o es un obstáculo para que se denuncie en su momento, o que se denuncie en general los actos de acoso, de muchas formas, no solamente laboral, sino sexual también, en las instituciones de gobierno del Estado. Esto sucede todo el tiempo. Y bueno, estas lecciones de diciembre, yo esperaría que fueran inspiración para que realmente nos transformáramos como sociedad. Yo sigo pensando en Guanajuato como un estado conservador, aunque, bueno, mis compañeros activistas dicen, no, mira, es que hay que leer la historia de manera inspiradora, y hay que ver que así como este movimiento de diciembre de 2019 ha sido nada conservador, sino todo lo contrario. Así ha habido muchos episodios de nuestra historia, y hay que recuperar eso, hay que recuperar esa lectura de la historia inspiradora, liberadora, porque eso fue el movimiento de diciembre de 2019, un movimiento de liberación. Es lo que creo. Y a quienes nos escuchan, quienes hemos sido víctimas de acoso universitario, laboral, este tipo de movimientos nos dan una luz de esperanza, pero también nos dicen que la agenda en materia de impartición de justicia es una agenda pendiente.
y seguimos protestando cuando una mujer es violentada en Guanajuato y cuando ha perdido desafortunadamente la vida a manos de un hombre y la causa de su muerte es su condición de género. Más de 30 años esperando que esto siga cambiando y me parece que el impulso a las feministas no debe cesar y que cada día será, espero, más fuerte. Gracias por la invitación. No, yo les agradezco a ustedes y a mí me gustaría terminar diciéndoles, bueno, recordando algo que una vez me dijo Elena Poniatowska, no hace mucho. Decía, la respuesta está en los jóvenes. Para cambiar este país, la respuesta está en ellos. Yo ahora diría, la respuesta está en ellas, en las jóvenes, en jóvenes como Olga, sobre todo en las feministas. Nos han ayudado mucho y la esperanza está en ellas. Bueno, pues como les decía también, la invitación sigue abierta, es permanente. Aquí vamos a seguir abordando estos temas, queremos seguir analizando qué está pasando con esto. Entonces, ahí está, el espacio está aquí. Espero que nos volvamos a encontrar con ustedes. Les agradezco, Mari, Olga, Francisco. Aquí está abierto y los espera. Y a la audiencia, bueno, no me queda también más que agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Como todos los días les digo, pues ayúdennos, de favor, con sus manitas arriba, muchos likes. Corran la voz de que aquí estamos, que hablamos de estos temas. Y si les parecen importantes, recuerden que somos un periódico, un medio de comunicación independiente, que no recibimos apoyo de ningún gobierno, de ningún partido, de políticos, ni de empresas de dudosa calidad, sino que somos realmente independientes y necesitamos de su ayuda para seguir creciendo. Entonces, si lo consideran, colaboren con nosotros y así lo tienen a bien. Sin más, les deseo muy buena tarde, que sean felices y mañana nos vemos por aquí. Hasta pronto.